Buenas noches. Vamos a estudiar hoy algo de Megillat Ruth. Nos acercamos a la fiesta de Shavuot y creo que es apropiado tocar un poco del tema de esta Megilá. Tenemos dos Megilot que son muy parecidos en su contenido, o sea, no en el texto, sino en la idea, el propósito, que es Shir HaShirim y Ruth. Shir HaShirim que estudiamos aquí de forma constante y Ruth que estudiamos hoy. Los dos son Megilot que se ocupan en el amor entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel, pero con una gran diferencia. En tiempo que Shir HaShirim se expresa el amor entre Akadosh Baruj Hu y Am Israel en la forma más clara y más fuerte posible, en Ruth parece que aparentemente se habla de una historia de idilia, de algo de tragedia, pero no se ve mucha energía y gran impacto en la historia que se comenta en Megillat Ruth. Pero aquel que presta un poco más de atención a lo que sucede por entre las líneas, debajo de la historia, va a darse cuenta que en esta historia que aparenta en la forma abierta no es más que una cubierta de hechos importantes, verdaderos y que conmueven, que suceden por debajo de la historia abierta y entre las líneas. Entonces vamos a tratar de estudiar Megillat Ruth a través de algunos escenarios de la Megilá que están descritos en la Megilá y en Hazal, en lo que nuestros sabios dicen, y a través de ellos vamos a tratar de meternos profundamente y hacia adentro de los personajes que actúan en esta Megilá. El primer escenario, ¿cómo se dice? Escena, sucede en Ever HaYarden, o sea, el otro lado del río Jordán, fuera de Eretz Israel, en la tierra de Moab, en el palacio del rey. Es un palacio lleno de vida, la tierra es muy rica, ahí se escapa la gente cuando en Eretz Israel hay hambruna, y dentro de este palacio está el rey Eglón, y él tiene dos hijas, una se llama Gilit, y la otra se llama Arafá. No Arafat, Arafá. Luego vamos a ver la relación. Arafá y Gilit. Son dos princesas, son los diamantes de la corona, reciben la mejor educación que se le da en el palacio del rey, el ejemplo que recibe desde sus padres, del rey y la reina, es muy positivo, más que las princesas de los demás palacios. Una de las razones es porque Eglón, el rey de Moab, es el nieto del famoso Eglón, el rey de Moab, el abuelo que vivía en la época de los Shoftim, que el Naví cuenta que el juez de Israel, Ehud, lo mató utilizando una trampa que muestra esa trampa el nivel espiritual del rey Eglón. ¿Cuál fue la trampa? Ehud pidió una entrevista con Eglón, Ehud fue el juez de Israel, y cuando estaba con él solo en el cuarto, empezó a hablar, mencionó el nombre de Hashem. Cuando él mencionó el nombre de Hashem, Eglón, por respeto a Dios, se movió, se levantó y se distrajo, y Ehud aprovechó esa distracción de Eglón para matarlo. Entonces, si tomamos en cuenta en qué época vive, quiénes son la gente que lo rodea, esto nos indica que el comportamiento de Eglón, a pesar de que fue en este caso en contra de él, pero esto habla de sus cualidades, que cuando escuchas el nombre de Hashem, se distrae porque piensa el que tiene que levantarse, tiene que respetar. Esto muestra el nivel espiritual de él, y no se puede interpretar que fue a lo mejor un despertar de un minuto, o sea, que se le ocurrió, se le vino esto en este momento, porque si Ehud planeó toda esta trampa, es porque Ehud seguramente sabía que Eglón es un hombre que cuando le van a mencionar el nombre de Hashem, él por respeto de Hashem se va a distraer. Ese es el abuelo.
nuestros sabios dicen que por este mérito que Eglón se movió al escuchar el nombre de Hashem, ese es el mérito que un descendiente de él pudo tener un famoso trono que se considera el trono de la madre de la realeza de Israel. Y se refieren nuestros sabios a Shlomo Amelech, que es descendiente de Eglón, porque de este Eglón, como vamos a ver más adelante, su nieto es el rey de Moab, Eglón actual, en la época de Megilat Ruth, que la hija de él es Gilit. Esta Gilit es la que posteriormente le llamamos Ruth, y de Ruth viene David, y David viene Shlomo, y Shlomo es el que hizo el famoso trono donde al lado de él estaba sentada, o sea, al lado de él hizo, aparte de su famoso trono, un trono al lado donde estaba sentada siempre Ruth, llamada la madre de la realeza de Israel. Y el mérito para tener este privilegio es por el bisabuelo o tatarabuelo que tuvo tanto respeto a Dios. ¿Vivió tantos años Ruth Hassan? ¿Tantos años vivió Ruth? Ruth, muchos años. Era muy grande, pero todavía vivía en la época de Shlomo Amelech. Se llama la madre de la realeza. Shlomo la puso en un concepto de la madre de la realeza de Am Israel, sentada siempre a un lado de él. Como su bisnieto, ¿no? Sí, no, más que bisnieto. Bueno, ves en la... El nombre original es Gilit. En esta casa del palacio del rey fueron criadas estas dos hijas, como dijimos, una se llamaba Arafá, Milashon Rafui, que es Rafui, no es firme, no tiene principios, es como una persona que se va por el viento a donde va, se mueve fácil con el viento, no tiene principios en la vida, como aquel que es Boreach min hakavod, que quiere cumplir con lo que dicen sus sabios, Kolach Boreach min hakavod, hakavod rodef acharav, que se escapa del honor, el honor lo persigue. Entonces él se escapa del honor, pero cada rato se voltea para ver si el honor realmente lo está alcanzando. O sea, haciendo las cosas, pero no con convicción, no con seguridad. Esto es Arafá. Pero la joya verdadera de esta casa es la otra hermana, Gilit, que como su nombre significa Gil es alegría, es la alegría de la casa, es la esperanza de todos los reyes de la región. Todos están ocupados en adivinar quién va a ser la persona feliz que va a poder casarse con las dos, pero más todavía con Gilit. Y seguramente todo el mundo adivina que van a venir dos príncipes de alguno de los palacios de los reyes de alrededor de la región. Algunos de ellos van a tener el privilegio de casarse con estas hijas del rey de Moab, y seguramente ellos van a heredar toda la riqueza del reinado y van a vivir una vida muy brillante, una vida de princesas y de príncipes. Pero de repente viene una familia de la tierra de Eretz Israel, la tierra de Israel, la tierra que está golpeada con una hambruna terrible, donde no hay nada para comer. La familia se llama la familia de Elimelech. Elimelech, como dice el nombre, Elimelech es de la familia de la realeza de Am Israel, de la tribu de Yehudá. Una familia de muchos recursos, una familia muy rica. Tan rica es y tan honrada es en la tierra de Yehudá, que ellos, cuando llegan a la tierra de Moab, el rey de Moab encuentra como familia apropiada para que sus hijas se casaran con esta familia, la familia de Elimelech, haciendo doble shidduch con ellos. Cada una de las hijas toma uno de los hijos de Elimelech, a pesar de la diferencia, la gran diferencia en ideas. Aquí estamos hablando de los moabitas y aquí de los de Judea, ideas completamente diferentes, modo de vida diferente, pero son muy importantes para que perdiera el rey de Moab la oportunidad de casarse con ellos. Kilión es el hijo mayor de Elimelech, se casa con Arafá. ¿Cómo se llama? Kilión, Milashon Kilayón. Pero es Orpá, ¿no? Cuando se casa con Arafá, cambia su nombre a Orpá porque la convirtió, y al convirtió tuvo que cambiarle el nombre. Mahlón se casa con Gilit, y al casarse con ella, cambia su nombre a Ruth.
Y seguramente podemos permitirnos a imaginar que esta historia va a terminar como todas las leyendas, donde la pareja vive con riqueza y con felicidad hasta el día de hoy. Así lo hubiéramos imaginado si nada más quedaríamos hasta en esta parte de la Megilá, pero vamos a dejar esta escena a un lado un momento y vamos a pasar a otra escena que no está en Megilat Ruth. 1500 años después, la época del Hurban Bait Sheni, donde se destruye el segundo Beit HaMikdash, los romanos están sitiando Jerusalén, y Rabbi Yohanan ben Zakkai, el gran líder de la generación, sale a las calles de Jerusalén, donde se realiza en esta época lo que dice la Torah, Michutz teshakel cherev umechadarim eimá, o sea que hay un peligro tanto por fuera como por dentro. Por fuera los romanos, por dentro los birionim, la gente fanática que no permite a nadie a pensar y actuar de manera diferente a lo que ellos piensan, y matan a cualquiera que no va en su camino. Y él, en esta situación, sale Rabbi Yohanan ben Zakkai a las calles de Jerusalén y de repente ve una niña que está recolectando semillas de cebada para comer en la calle. ¿De dónde lo está recolectando? Del excremento de los animales que caminan en las calles. Entre el excremento a lo mejor quedan algunas semillas enteras para comer. Entonces él le pregunta a ella, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Y le cuenta que es la hija de Nakdimon ben Gurion. Nakdimon ben Gurion, uno de los hombres más ricos de Jerusalén, que había perdido todo, obviamente, en esta situación, donde los romanos están sitiando Jerusalén, y su hija tuvo que bajar a este nivel que nosotros lo consideraríamos Shfala Madregá, o sea, el nivel más bajo que uno puede estar, donde tiene que recolectar semillas de cebada que sobran, que a lo mejor no masticaron bien los animales y quedó entre el excremento de los animales. Nuestros sabios describen esto, o nos lo practican, para que entendamos a qué situación llegó el pueblo en aquella época. Nosotros podemos ahora hacer un poco de análisis. Si la hija de Nakdimon ben Gurion, el hombre más rico de Jerusalén, llegó a una situación así, ¿dónde están las demás niñas, las familias no tan ricas? Si ella llegó a esto ahora, ellas desde mucho ya llegaron a cosas peores, porque ella por lo menos tenía por mucho tiempo algunas reservas en la casa. Si ella ya no tiene reservas, pues las demás están mucho más amoladas. Y si las hijas ya llegaron a una situación así, ¿qué pasa con los hombres? Porque según la halajá, si en la caja de tzedakah todavía hay algo de dinero que no alcanza para todos, o para uno o para otro, hay que dárselo primero siempre a las mujeres. ¿Por qué? Porque a una mujer no se le puede pedir que salga afuera a buscar cómo mantenerse, porque kol kvuda bat melech pnima, no puede perder su honor, puede ser abusada. Los hombres son los que tienen que primero salir a buscar, y si hay algo todavía en reserva, había que dárselo a las hijas. Y si a las hijas ya están en la calle, entonces los hombres desde mucho ya tuvieron que salir. O sea que hay situaciones que no hay nada para comer, no hay ni siquiera comida para una sola comida. Y de hecho, si lo comparamos hasta con la peor situación que conocemos, que es el Holocausto, en el Holocausto, en el peor momento, todavía había organizaciones internas, Batei Tamhui, dentro de los guetos, que se ayudaban mutuamente y organizaban comidas, y aquí absolutamente nada. La hambruna fue total. Habíamos dejado antes, en la primera escena, a Ruth, inmediatamente después de que se casó, esperando que el futuro sea, como dijimos, vivir la felicidad, con la riqueza, con la espera de un príncipe y una princesa. Pasamos a ver la situación en la época de Rabbi Yohanan ben Zakkai, y ahora vamos a la tercera escena. Eso sí, en la Megilá de Ruth, pero brincando unos años, ya un poco más avanzado en la Megilá, y encontramos que en Eretz Yehuda la hambruna se había terminado, otra vez hay prosperidad, los campos están llenos de cosecha, y de repente encontramos ahí entre los pobres, que saben ustedes que cuando se cosecha el campo, la Torah le pide a los dueños dejar siempre una esquina sin cosechar, para que los pobres puedan entrar y recolectar algo para comer. Entonces, obviamente, después de que los dueños de los campos salen de los campos, terminan de cosechar, ahí es donde entran todos los pobres a recolectar algo de ahí, que lo que se queda.
y vamos ahí a los campos, y a quién encontramos ahí recolectando cebada en la cosecha, lo que sobra, ni más ni menos Ruth, aquella famosa princesa que tanto soñaban sobre ella los príncipes y los ricos. Lo que nuestros sabios llaman Meigra Rama Lebeira Amicta, de lo más alto hacia lo más bajo, porque ya vimos que recolectar cebada en la segunda escena de la vieja Mezekai, recolectar cebada representa una situación muy baja, la más baja de hecho que uno puede llegar. Ruth, del palacio del rey de Moab, recolectando cebada como si fuera la última pobre, la más pobre de la tierra de Yehudá. Pero no solo que recolecta cebada, ¿en qué situación está? Es una viuda joven, porque su esposo había muerto, no tiene hijos, tiene una suegra ya grande, avanzada en edad, Noemí, que no tiene nadie que la quiere, no tiene ningún amigo, ningún conocido, porque cuando regresa Noemí a la tierra de Judá, todo el mundo le recuerda su salida, que en épocas difíciles, cuando ellos, la familia de Elimelech, podrían ayudar a los demás, en lugar de ayudar a sus hermanos, prefirieron llevar sus cosas y vámonos. El mundo no se le olvida tan fácil esta conducta, así que Noemí regresa y está completamente sola, no puede tener nada, lograr nada. O sea, no solo que Ruth es una viuda que no tiene a nadie aquí, todavía tiene que mantener sobre su espalda, cargar también a su suegra, odiada por todos, y entonces todo el mundo le dice a Noemí, ¿cómo le dicen? Azot Noemí, esto es la Noemí que salió como la gran poderosa y regresa en esta situación. Además Ruth es moabía, todo el mundo le recuerda, es la moabía, es la conversa, la que viene de Moab, el pueblo que más rechazado por nosotros. Saben que todos los pueblos aceptamos conversos para casarse, pero de Moab y de Amón no podemos. La Torah dice, prohibido, lo yavo amoni u moabí bik'al Hashem. Ya que tocamos este punto, ¿de dónde viene Moab? ¿Cuál es el origen de este pueblo Moab? De Lot. Lot, después de la destrucción de Sdom, se escapa a una montaña y se queda ahí con sus dos hijas, y están solos ahí en la montaña, en una cueva, escondidos. Se escucharon los ruidos, los terremotos y las tormentas que habían destruido completamente a Sdom, y están ellos seguros. Ellos no tienen medios de comunicación, no hay televisión, no hay radio. Están seguros que algo similar a lo que sucedió en la época de Noah, del diluvio, volvió a suceder. O sea que el mundo se destruyó por completo y son los únicos seres humanos en el mundo. Si son los únicos seres humanos en el mundo, hay una sola opción para que el mundo no se vaya a terminar, para que haya una continuidad. ¿Cuál es la única opción? Es de que las hijas de Lot se embarazaran. ¿De quién? De Lot mismo, del padre. Y así sucede. Sucede ahí uno de los actos de peritzut, o sea, de incesto se dice, más famosos de la historia, donde dos hijas tienen relaciones con el padre y se embarazan. Obviamente no lo hicieron por pecado, lo hicieron por creer de que esto es lo correcto, y si hubiera sido así como ellos pensaban, de que ya no hay más seres humanos en el mundo, sí estaría permitido, porque es la única forma de que se continúa esta especie del ser humano, de la humanidad. Pero fue un error, no fue así. De todas maneras, la grande tiene un hijo y lo llaman Moab. ¿Qué es Moab? Me'av, del padre. O sea, ella hasta ni siquiera escondió este acto, y en el nombre del hijo puso el sello de que viene de una relación entre una hija y un padre. Y la otra, se embaraza y se le llama a su hijo Amón. ¿Por qué Amón? Amón Me'amja, o sea, del pueblo. Lo quiso esconder, por lo menos ella escondió, tapó un poquito el origen del hijo. Amonitas y moabitas. Y cuando Ruth entra a Eretz Yehudá, como todo el mundo de todas maneras odia a Noemí, y ahorita nos trajo todavía una moabía que de por sí son abominados, rechazados
un pueblo de bastardos, que de dónde viene, ¿qué dice todo el mundo? Ah, mira ahí la moabita, estos que son bastardos. Está prohibido por la Torah aparte. Por eso, prohibido casarse con ellos. Si pueden convertir, pero no pueden casarse. Entonces, la situación es insoportable y no tiene otro remedio más que ir a los campos a recolectar cebada junto con todas las mujeres pobres o con todos los pobres del pueblo. ¿Qué piensa Ruth en estos momentos? A ver, ¿qué pasa en su cabeza? Aquella que bajó desde lo más alto, llegó a esta situación que es la peor que puede uno estar. Tal vez se recuerda su origen en el palacio y se llena de arrepentimiento. ¿Por qué tuve yo que hacer este error? ¿Por qué no regresé yo al palacio de mi papá? Podría volverse a casar, rehacer mi vida, ser de nuevo una princesa, vivir en un palacio. ¿Por qué tuve que aceptar? ¿Por qué no acepté los pedidos de Noemí que regresara a mi casa? ¿Por qué le tuve que decir yo, en un momento de tontería, decirle a mí, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios, donde vas a morir, voy a morir? ¿Qué gané de esto? O sea, fue un momento de error. O sea, ¿qué gané? ¿A cambio qué recibí? Recolectar cebada en el piso, aquí en el suelo, junto con todas las pobres. Y esto no es todo. Todavía después de esta bajada, le está esperando otra bajada. Peor. Vamos a ver, la suegra, aquella que en ella ha depositado toda su confianza, de repente le da un consejo muy feo. No solo que la manda a recolectar cebada, de repente le da un consejo para que hasta que vaya a vender su honor para obtener algo. ¿Qué le dice? Le dice que vaya ahí al campo para la noche estar a un lado de Boaz, a ver si Boaz le va a tener interés en ella, o sea, que está quitando hasta su dignidad. Claro, las intenciones de Noemí son puras, no son intenciones bajas. Sabemos, porque querían que se juntara con Boaz, que Boaz tiene potencial de traer la Geulah, traer Mashiach, etcétera, etcétera. Y más, cuando Noemí le dice a Ruth que vaya al campo, si nos damos cuenta, las palabras dice así: Veata batomer lo a Noemí jamotá, y le dijo Noemí, la suegra, Biti, mi hija, alo vakesh lach manoach asher itav lach, voy a pedir algo bueno para ti. Ata alo Boaz modatanu, Boaz era el hombre más importante de la generación, era el juez, era el hombre de la familia de igual, la familia de la realeza de Israel, era el tío el hermano de Elimelech. Entonces le dice, él está esta noche le toca estar toda la noche en el campo, porque él era dueño de muchos campos, se tiene que llevar a cabo el trabajo de triar el trigo. Verachatzt, vasacht, vesamt simlotaich, vete a bañarte, vete a sicar con aceite, ungirte, vete a vestir bien, viarradete la goren, y vas a bajar, pero le pide bajar más. Ahora no solo que vas a recolectar semillas, vas a bajar a un nivel más bajo, como que perdiendo su dignidad. ¿Para qué? Para cuando él va a estar ahí en el campo, a lo mejor se va a descansar un rato en la noche, vaya beshochvo, viadat et hamakom asher yishkav sham, cuando vas a descubrir en qué lugar se acuesta ahí en el campo, uvat vegilit margelotav veshachavet, y te vas a acostar también a un lado de él, vuyagid lach asher ta'asi. Esos son los psukim, las palabras de Noemí a Ruth. O sea, la verdad es bajar demasiado. Y Ruth, ¿qué contesta? Kol asher tomri, ese todo lo que me dices, lo voy a hacer. ¿Y quién es Boaz? Por lo menos si pudiera ser una pareja bonita con Ruth, no sé, de edad, de más o menos de su edad. Boaz tenía 80 años en este momento. Aparte de ser un anciano, era el Gdolador, el tzadik más grande de la generación, seguramente con barba así muy larga. O sea, no tan, adecuado para una mujer bastante joven como Ruth.
¿Qué va a pensar además Boaz de ella cuando de repente la va a encontrar en el campo en la noche acostada a un lado de él? Sí, intenciones puras, pero Boaz no sabe. Sin embargo, Ruth, todo lo que le dice Noemí, ella hace sin preguntas. Más, ahora resulta que una cosa muy sorprendente, cuando Boaz la revela ahí en la noche, le dice Boaz, Eitavt chasdech acharon min harishon. Esta bondad, este favor que acabas de hacer, de venir acá, es más grande del favor primero que hiciste con Noemí cuando tú la acompañaste. La pregunta es, ¿Boaz necesita favores de Ruth o que Boaz es el que hace favores con todo el mundo? Si él es el dueño de todos los campos, él es el que abre sus campos para que los pobres puedan comer, de repente él recibe favor de Ruth. ¿Qué favor le puede hacer Ruth a Boaz? Además, le dice, Gadol chasdeja acharon min harishon, este favor es más grande que el primer favor. ¿Se puede imaginar un favor, una bondad más grande de lo que hizo Ruth con Noemí? Cuando Noemí regresa a Eretz Israel sin nada, con manos vacíos, y ella la acompaña con el sacrificio de todo, sacrifica todo lo que ella tiene con tal de acompañar a Noemí, no dejarla sola. Hay favor y hay bondad más grande que esto. Boaz continúa y le dice, Veyaradet, y vas a bajar. ¿A qué se refiere Veyaradet, que le dice Boaz a Ruth? ¿Y a qué Gesed se refiere? ¿Y cuál, ya que llegamos a este punto, cuál es el significado de leer Megilat Ruth en Shavuot? ¿Cuál es la idea de Elimelech que escapa de Judá y se va a Moab? Y las hermanas Gilit y Arafá, ¿cuál es el origen de ellos y cuál es el futuro de ellas? Para estudiar bien esto y amarrar todos estos puntos, vamos a ir ahora a Shir HaShirim, ya así que no salimos de nuestro tema de semanal. Un pasuk en Shir HaShirim que dice así: Hanitzanim nir'u ba'aretz, et azamir higia vekol hator nishma ba'aretz. Traducción literal: Hanitzanim son los retoños, o sea, las plantitas que empiezan a retoñar y se empiezan a ver. Et azamir higia, llegó el tiempo del canto de los pájaros. Kol hator nishma ba'aretz, la voz del pájaro se oye en la tierra. Esto obviamente se refiere a la época de la primavera, y eso es una de las razones que se lee Shir HaShirim en Pesach, que es la época de la primavera. Pero nuestros sabios, el Zohar, el Arizal, le dan otra interpretación, otro contexto a este versículo, y dicen así: Anitzanim nirim ba'aretz, cuando nosotros vemos una planta que empieza a brotar, empieza a retoñar, sabemos que aquí empieza a surgir una vida muy bonita de una planta verde que al rato va a dar flores, más al rato va a dar frutos, una vida muy bonita. Pero en la tierra adentro hay una semilla que acaba de pudrir. Al mismo tiempo que acaba de salir, de brotar esta plantita tan bonita, en este mismo momento se acaba de pudrir una semilla dentro de la tierra. Increíble que de una semilla podrida sale, justo de ahí es donde sale una vida nueva, un nitzán, un comienzo de una vida bonita nueva. Kol hator, dicen nuestros sabios, ¿a qué se refiere Kol hator nishma b'artzeinu? La voz de la Geulá. Kol hator, como un pájaro, como Noach, después del diluvio, mandó un pájaro, una paloma, que vea qué pasa en la tierra y regresa con la noticia que se acaba el diluvio. Así también la voz del pájaro que nos viene a avisar que ya llegó la época de la Geulá. El proceso de la Geulá es lo que quiere decir este versículo. Esto es lo que quiere decir aquí Shlomo HaMelech. El proceso de la Geulá es igual como un proceso de una planta nueva, de una vida nueva. Tiene que surgir, ¿de dónde? De una semilla podrida. Solo así puede surgir la vida nueva de la Geulá. Perdón, ¿a qué se refiere con podrida? ¿Por qué podrida? Porque la semilla, cuando la siembras en la tierra, tiene que primero podrirse, descomponerse, para que de ahí es donde empieza. Hasta que no se descompone, no sale vida nueva de él. Kol hator son las letras Ruth. Tor, Taf, Vav, Reish es Ruth al revés. Si leemos de izquierda a derecha
es Ruth. Es Bester, o sea, escondido. ¿Sí? El Ruth esconde en sí la Geulá. Ruth se ve muy sencilla, muy recatada, nada, y se baja al campo haciendo cosas hasta parece feas, pero de ahí es donde se pone la semilla, como una semilla podrida, pero de ahí es donde va a salir, va a brotar esta vida nueva de la Geulá. De ahí, de ella, sobre ella podemos decir, Anitzanim niru baaretz, esto empezó a brotar de Ruth, con su bajeza, de ahí mismo empieza a resurgir esta vida nueva, la que llamamos la Geulá. Y vamos a una cuarta escena para ver una mujer parecida a Ruth, acciones parecidas, pero muchos años antes, mucho antes de que Am Israel se forma como pueblo, también anda alrededor de un rey de Israel, alguien que de él salen los reyes de Israel, y me refiero a Yehudá, que alrededor de él está andando una mujer llamada Tamar. Tamar también está dentro de ella las letras de Tor y de Ruth, Taf y Reish están ahí. Nada más que la que divide, la que separa entre la Taf y la Reish es la Mem. En Ruth es sí. Ruth es Tor, al revés, y Tamar es también Taf Reish como Tor con una Mem en el medio. Si Tamar fue escogida para que sea la madre de los hijos de Judá, que esto es la primera madre de la realeza, porque de ahí vienen todos los reyes, no puede ser cualquier mujer. Solo hijos de reyes se casan con hijas de reyes. Tamar se casa con ¿quién? Se casa con y muere y se vuelve a casar con Onán. Sucede algo muy parecido con lo que sucede con los hijos de Elimelech, que se mueren también al casarse con las hijas del rey de Moab. Y entonces Yehudá le dice, tengo otro hijo, pero por favor, espérate, ya no me lo vayas a tomar porque no quiero perder ahora mi tercer hijo. ¿Qué crees que vamos a ver? Pero ella desea tener una semilla de la familia de Judá, de poner en este mundo una semilla que de ahí haya continuidad de la familia de Judá. Y cuando ella ve que Shelah crece y crece y no se la da Judá, ella hace algo parecido a lo de Ruth. Veyaradet. Ruth baja al campo y ella también hace un acto de bajeza y se pone en el camino a pararse o sentarse en un cruce de camino como si fuera una mujer de la calle que seduce a los hombres. Y ahí es donde cuando pasa Yehudá por ahí en una ocasión, lo seduce, y de ahí, de esta relación, nace un hijo que se llama Peretz, y de este Peretz es donde en un futuro va a salir David Amelech, que de ahí sigue toda la realeza de Am Israel. Y la pregunta es, De ahí viene Boaz. de ahí viene Boaz, de ahí viene David, de ahí viene Mashiach. Y la gran pregunta que surge aquí es, ¿esto es la forma de traer Mashiach al mundo? A través de Tamar, que hace un acto tan feo con Yehudá, a través de Lot, con sus hijas, un acto tan feo, que de ahí viene Moab, y de Moab viene Ruth, y de ahí también es otro de los caminos que por ahí viene Mashiach, de Ruth que va bajando al campo para lograr tener relación con Boaz. Eso es la forma de traer Mashiach. No hay formas más agradables, más bonitas. David en una ocasión también hace algo no muy bonito con Bathsheba, y también de ahí viene, porque Shlomo HaMelech es el que nace de ellos, y de ahí viene Mashiach también. O sea que el Mashiach viene siempre de un origen inesperado, justo lo donde no esperamos que de ahí venga, de ahí viene. ¿Cómo se explica esto? Viene la Rizal y dice un mashal: una persona le encargaron llevar un diamante de mucho valor de una ciudad a otra ciudad, pero en el camino tenía que atravesar un bosque donde hay muchos rateros, muy peligroso. ¿Qué va a hacer para que pase en paz el bosque y que sí pueda llevar al diamante al destino a donde le encargaron llevar? La única forma es esconderlo. ¿Cómo se esconde el diamante? No va a ayudar a esconder, porque los rateros estos del bosque lo van a
lo van a desvestir, lo van a quitar todo, van a checar y lo van a encontrar. La única forma, dice el Arizal, es ensuciar este diamante, ponerle mucho lodo encima, parezca algo muy feo. Ellos van a buscar cosas que brillan, cosas que tienen valor. Cuando van a ver algo feo, algo que se ve tan bajo, esto se lo van a dejar. Y obviamente esto lo va a permitir atravesar el bosque en paz, y cuando ya va a llegar a su destino, lo que va a hacer es, lo va a limpiar, lo va a pulir, y otra vez va a salir el brillo del diamante, del brillante, y así logró llevarlo a donde tenía que llevarlo en paz. La forma como va a llegar el diamante va a llegar de una forma inesperada. Todos los acontecimientos que acompañan la ruta, que están dentro de la ruta del Mashiach, que de ahí viene, eran lodo cubierto, era el lodo que cubría las acciones puras, que de ahí tenía que venir Mashiach. ¿Para qué? Para que no nos lo roban en el camino. Dios hizo en el mundo fuerzas positivas y fuerzas negativas, puras e impuras. O nosotros llamamos también a las impuras Yetzerará o Satán o Malach HaMavet. Tiene muchos nombres o muchas presentaciones, pero viene siendo lo mismo. Unas fuerzas que buscan cómo ponernos siempre tropiezos en el camino, no permitirnos atravesar el bosque, atravesar este mundo en paz y llegar a nuestra meta de traer la Geulah. Y nos van a tratar siempre de robar y no permitir que este Mashiach llegue a existir. Por eso en todos los momentos de cruce de camino, en momentos importantes en esa historia, donde las acciones eran las más puras, para poder de ahí poner la semilla de Mashiach, había que ponerle mucho lodo encima para taparlo, para que no nos vayan a robar. Lot con sus hijas, la intención fue 100% pura. Las hijas de Lot, ¿cuál fue su intención? Ya dijimos, estaban seguras que el mundo se acabó. Y si el mundo se acabó, lo que se espera de ellas es que dejen a un lado sus valores y principios y que hagan algo para que continúe esta especie del ser humano aquí en este mundo. Y por lo tanto, sí, como en la época, de hecho todos venimos de una cosa así. Dios creó a Adán y Javá, nada más. Ok, Adán y Javá tienen hijos. De sus hijos, ¿cómo llegamos a salir todo el mundo? ¿De dónde llegamos? Cuéntanos, o sea, es que con cada hijo que nació una hija también. Y entre los hermanos se llevaban las relaciones y de ahí nacen, de ahí venimos. Y eso está correcto, dicen esos sabios, porque cuando no hay otro medio para poblar al mundo, es la forma de hacerlo. Yehudá y Tamar, dicen nuestros sabios, que las intenciones de Tamar eran 100% puras. Tamar tuvo una visión, una inspiración, donde vio en Yehudá el potencial de traer al mundo un Melech, un rey de Israel. Vio las cualidades de él y su deseo mayor, toda su pasión era poder participar, formar parte en esta familia que de ahí van a salir los líderes de Am Israel. Es su única intención, no unos instintos bajos de querer tener relaciones con Yehudá. Ella quería de hecho el hijo, pero Yehudá no le dio el hijo. Quería ella tener una participación en esta obra gigante del liderazgo de Am Israel, de los reyes de Am Israel. Y Yehudá en sí, dicen los sabios que cuando pasó por ahí un malach lo empujó o sea, inconscientemente para que él entre, para poder realizar los planes de Tamar, porque Dios vio que sus intenciones son 100% puras y entonces había que realizarlas. Ruth. Perdón, ¿y Yehudá no era casado? Bueno, aunque estuviera casado en esa época se puede tener más que una mujer, esto no es ningún problema. O sea, no tenía descendencia. Sí, tenía, pero sí se permite tener más que una mujer, esto no es ningún problema, según la Torah. Solo hoy, después de Jerem Rabbeinu Gershom, tenemos prohibido tener más que una mujer. Además que era viudo en ese momento. Yehudá le dio un anillo a... Sí, le dio unas señales y ella luego mostró que era así. Ruth, sus intenciones son puras, como dijimos, pero por fuera cubierto con lodo. Y ahora regresamos un poco atrás
al momento donde 3 mujeres están en el camino, regresando desde Moab hacia Eretz Yehuda, Ruth, Orpá y la suegra Noemi. La suegra les está explicando que no vayan a hacer una tontería, que no las sigan acompañando. Con mucho valor le insiste que regresen por favor a su casa, porque no les espera nada bonito en Eretz Israel, nadie los va a recibir con un tapete rojo, que por favor no vayan a sacrificar su vida por algo que no existe, que no hay, aunque sea que está en contra de sus propios intereses, porque su interés mayor es de que la acompañen para que no regrese sola, pero Noemí entiende que sería injusto pedírselas a ellas que la acompañen cuando ellas no les puede ofrecer prácticamente nada. Y entonces Orpá, que dijimos es refugiada, es débil, se deja convencer y se despide. Pero Ruth continúa. Los sabios explican que Orpá no regresa al palacio del rey de Moab, sino ¿a dónde va Orpá? Se va hacia la tierra de Pelishtim, de los filisteos. Por eso preguntamos antes a Rafá y Arafat qué relación hay. Hay mucha relación, porque ella va directamente a las calles de Gaza, que es el centro, el mero lugar donde de ahí vienen los alumnos de Arafat. Ella también baja. Dijimos que Ruth, Veyaradet, le dijo Veyaradet, vas a bajar. También Orpá baja. Baja tanto, ¿a qué nivel baja? Baja donde se convierte en una mujer que oficia en las calles de Gaza y ofrece los servicios más feos que puede una ofrecer. 2 bajadas, aparentemente muy parecido, pero qué diferencia. Por fuera se ve parecido, pero por dentro completamente diferente. Pero para entender la gran diferencia hay que ir todavía más atrás y ver el origen de esta diferencia. El origen de Am Israel es de Abraham Avinu. Abraham Avinu es un hombre que actúa con intenciones 100% puras. Él es leal y fiel para Hashem, y cuando le ponen la opción de elegir entre seguir viviendo pero sin fe en Dios o seguir con la fe pero dejar la vida, él prefiere dejar la vida pero no dejar la fe. Y entra al fuego que le preparó Nimrod, sin duda alguna, y obviamente sale de ahí vivo porque Dios lo protege. Pero él tenía un hermano que se llama Harán. Harán, dicen nuestros sabios, también a él le propusieron las 2 opciones. Harán dijo, yo no me apuro, yo soy como, primero hay que pensar, después actuar, no hay que ser precipitado. Yo voy a ver qué pasa con Abraham. Si Abraham entra al fuego y se salva, pues quiere decir que tenemos una protección especial, me meto también al fuego. Pero si Abraham entra al fuego y se quema, pues no me conviene, pues voy a tener que despedirme de mi fe y no despedir de la vida. Entonces, Abraham se salva, Harán dice, bueno, tenemos protección, entra al fuego y él sí se quema. ¿Por qué se quema Harán? Explican estos sabios que para salvarse del fuego hay que entrar al fuego con la intención de quemarse. Pero aquel que entra al fuego con la intención de salvarse, él sí se quema. O sea, Dios no te salva automáticamente porque entraste al fuego por la emuná en Hashem. Solo si realmente estabas dispuesto a sacrificar tu vida por la emuná en Hashem, Dios te va a salvar. Pero si entraste sin que, o sea, con la garantía supuestamente de que Dios te va a salvar, que no fue ningún acto de fe, no fue ningún acto que mostraba entrega para Dios, entonces Dios no te va a salvar. Y o sea que Harán está sentado en el filo de la navaja, viendo por qué lado va a caer la suerte, y en base de eso decide. O sea, hay luz y oscuridad mezclados dentro de Harán. Lot es el hijo de Harán. Lot, ¿qué significa Lot en hebreo? Lot es como una cortina que tapa. Cuando revelamos una placa, ¿sí? Quitamos esta cortina, en hebreo se dice asarat alot, quitamos la cubierta que tapaba la placa. Lot, hay que saber qué está escondido detrás de él. También es un misterio qué es lo que hay dentro de él. También dentro de él hay luz y oscuridad mezclados, bien y mal, revueltos. Por un lado, Lot es un tzadik, él acompaña a Abraham a donde va. Abraham baja a Mitzrayim, Lot va con él, regresa, va con él. A pesar de que Abraham no le va tan fácil, él está en contra de todo el mundo. Sería mucho más conveniente
no ser del equipo de Abraham, ser popular, ser parte de la política de todo el mundo, pero Lot prefiere ir con Abraham en contra de la opinión popular o de la sociedad. Cuando Dios le dice a Abraham, Lech lecha me'artzecha u'me'artecha, una prueba bastante difícil, Lot lo acompaña. Y en lugar de llegar a Suiza o a París, llegan ¿a dónde? A un lugar desierto donde no hay nada. Pero en un momento dado, Lot y Abraham no pueden arreglarse, no se entienden, se desentienden entre los pastores más que entre ellos. Y entonces Abraham dice, ¿sabe qué? Para siempre vivir en paz, mejor si nos vamos a separar. ¿Quieres a la derecha? Yo voy a la izquierda. ¿Quieres a la izquierda? Yo voy a la derecha. Y en este momento Lot revela un poco de la oscuridad que hay dentro de él. En lugar de insistirle a Abraham, quiero continuar, él está observando al mundo, encuentra un lugar muy rico en valores materiales, pero muy pobre en valores espirituales. ¿Cómo se llama? Sdom. Y decide ir a Sdom, y ahí es donde se revela esa cortina que revela aquí la placa, o sea, qué es lo que hay dentro de Lot. De Abraham a Sdom hay mucha distancia. Podrías separarse de Abraham, pero no para ir tan bajo hacia Sdom. Pero no, o sea, se despidió de Abraham, y ¿hacia dónde va? Se va hacia Sdom. En Sdom mismo sigue la mezcla, la combinación del bien y mal revueltos dentro de él. Por un lado, se hace el juez de Sdom, o sea, hasta el líder de los sodomitas, que son los peores gentes del mundo. Pero por otro lado, cuando vienen los malachim, aquellos malachim que antes visitaban a Abraham, sacrifica su vida, o sea, pone en riesgo su vida con tal de recibirlos en su casa y cumplir la mitzvah de Achnasat Orchim, mal y bien revueltos. Las hijas de Lot, sí es cierto, tienen muy buena intención, pero Lot sí supo que Abraham existe en el mundo. ¿Cómo pudo saber? No tenía medios de comunicación, pero sí supo que Abraham vive. ¿Cómo? Un Kal Vachomer. Si toda la salvación de Lot viene por mérito de Abraham, y si Lot vive, con más razón que Abraham está viviendo, no necesita ser muy inteligente para saberlo. ¿Pero estaba consciente de Lot? Sí, ellos le dieron tomar para emborracharse, pero no empezó borracho. Y entonces, podría saber, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo aclaró con sus hijas para que no vaya a suceder lo que sucede? Por lo menos, ¿saben qué? Si la primera puede decirme que a lo mejor él no pensaba que esto iba a suceder, le dieron de tomar, se emborrachó una noche y no se dio cuenta, pero ya la segunda noche ya por lo menos ya pudo aclarar. Y ya hay una diferencia entre una hija y la otra, ¿no? Una lo hizo con la intención de procrear, Sí, y la otra con la intención de tener satisfacción. así es. Amón y Moab, luz y oscuridad mezclado también. Vienen de este origen, de luz y oscuridad revueltos. Y una vez por todas, hay que separar entre esta luz y oscuridad revueltos. Esto es la misión nuestra, hacer una depuración, una aclaración. ¿Dónde sucede esta aclaración? Cuando Ruth y Orpá están ahí en el cruce de caminos, y donde Noemí los convence que regresen, Ruth continúa, Orpá regresa aquí, de esta misma semilla que estaba ahí mezclada bien y mal. Aquí se concentró el bien de Lot, que viene desde Harán, y en Lot y a sus hijas, y Moab se concentró el bien, en Ruth el mal se concentró en Orpá, y ahí es donde se van separando este bien y mal una vez por todas. Las dos bajan, pero Ruth, que baja, de su bajada sale David. Orpá, que baja, de su bajada, que sale Goliat. Y ahí es donde viene, años después, David, y se pone enfrente de Goliat, y el hijo de la besada, que es que es Orpá, que recibió un beso de Noemí y se despidió, se va a enfrentar al hijo de la pegada, que es Ruth, que se pegó en Noemí, y cae el hijo de la besada en mano del hijo de la pegada. O sea, Goliat cae en manos de David, la cuenta se cierra, la aclaración se hace, el bien vence al mal, la luz vence la oscuridad. Llegamos al momento
donde Ruth le dice a Noemí, Vatomer Anoji Ruth Amatech, yo soy tu sierva, Uparast Knafai Halamatech, quiero que me cubijas con tus alas. Perdón, esto Ruth se lo dice a Boaz, no a Noemí. Yo soy tu sierva Ruth, quiero que me cobijes con tus alas, Ki Goel ata, tú eres el Goel, o sea, la semilla de la Geulá puede venir de ti. Y Boaz acepta, levanta el reto y se casa con Ruth. Dicen, sabes que se casó bien con Jupá y Kedushin, no en el momento en la noche, ahí cuando ella estuvo ahí. Perdón, pero si Boaz era hermano de Elimelech, Sí. ¿quién es el otro que estaba antes de Boaz? Hay otro hermano. Pero, ¿otro hermano más mayor o Sí, menor? a lo mejor, o sea, o Boaz era primo, puede ser. Que Boaz era primo, había un hermano, perdón. Ya. O sea, Boaz era primo. Entonces, por eso tenía preferencia el otro que es hermano. Ok. Pero ¿cuánto duró este casamiento, este matrimonio de Boaz y Ruth? Una noche. Duró una noche nada más, porque al día siguiente muere Boaz. Pero alcanzó esta noche para poner la semilla necesaria para que el Goel, la Geulá, venga y salga de ahí. Y por eso le dijo, Etav Hasdeja Jarrón Minarishon, esta última bondad, porque la última bondad que se hace con él, le permitió ella a él a que no se vaya de este mundo sin dejar la continuidad para traer la Geulá. No porque no había tenido hijos. Boaz tenía muchos hijos, pero todos murieron en su vida. Y es el único hijo que queda, es este hijo que ha logrado tener en la última noche de su vida. Toda la intención era participar, igual como Tamar en su momento, que tiene las mismas letras de Ruth, en este proceso de la Geulá, de traer el Goel al mundo. ¿Qué le dijo Boaz a Ruth en el momento que aceptó la propuesta de ella? Le dio un regalo para mostrar que acepta a ella como novia. Eso es como si fuera un regalo de compromiso. Entonces le dijo, Vayomer Avia mitpachat, ¿por qué no traes un pañuelo que tienes? Ejeziba, agárela, Batojesba, Vayamod shesh seorim, Vayashet alea, Vayavo ir. Le puso en este pañuelo seis seorim, o sea, 6 espigas o 6 semillas de cebada. Y esto fue el regalo de compromiso que le dio Boaz a Ruth. A pesar de que en esa noche, como dijimos, todavía no hubo nada entre ellos, solo a la mañana, después de que Ploni Almoní, que era Ploni Almoní era el hermano de Elimelech, que él tenía derecho, el primer derecho, cedió su derecho, este mitzvah de Ibum, que alguien de la familia tiene que casarse, él dijo que no. Entonces ahí es donde Boaz aceptó casarse con ella, pero mientras ya le dio un regalo de compromiso. La pregunta es, ¿qué clase de regalo? 6 semillas de cebada. Okay. Ahorita vamos a ver. Ok. ¿Cuál es la idea? Vienen nuestros sabios y dicen que le quiso insinuar con estas 6 semillas que van a salir de ellas 6 hijos, que van a recibir 6 bendiciones. ¿Quiénes son estos hijos? David, el Mashiach, Hananiah, Mishael, Azariah y Daniel. ¿Pero los hijos todos de Boaz? No. Descendientes de él. No directos, futuro. ¿Por qué le insinuó esto precisamente con cebadas? Si estos días sabemos que se lee Megilat Ruth el Shavuot, porque la época de los hechos es la época, y en esta época ya no es de cebada, es la época de la cosecha del trigo. La cebada es cuando se cosecha en Pesach, en Shavuot ya es del trigo. Entonces, ¿por qué le dio cebada? ¿Qué significa cebada y qué significa 6? Tenemos varios personajes en nuestra historia que se consideran Ir'ei Hashem, temerosos a Dios, hombres que dominan completamente sus instintos. Uno de ellos es Yosef Atzadik, por ejemplo, que lo mostró cuando la esposa de su dueño, su patrón, lo trató de seducir y con todo eso luchó contra su Yetzer Hara
y logró escaparse de ella. Cuando tenía todos los motivos y toda la situación estaba preparada para que sí caiga en su yetzer. Está solo en Egipto, un joven de 17 años, es la patrona, o sea, está en sus manos, es peligroso para él negar una petición de ella. Tenía todas las justificaciones donde podía darse el lujo de permitirse a sí mismo sin sentir problema con su conciencia, y con todo eso se escapó y no dejó caerse en las manos de sus malos instintos. Pero sin embargo, este Irat Hashem de Yosef, o sea, este acto de Yosef no muestra el máximo nivel de Irat Hashem. ¿Por qué? Porque algo en contra de hacerlo sabía Yosef que es Eshetish, o sea, era una mujer casada. O sea, si lo hubiera hecho, con todo eso que tenía motivos para hacerlo, pero algo de conciencia hubiera tenido de remordimiento porque finalmente es una mujer casada. Pero con Boaz, allá en el Gore, en el granero, en el campo, no existe ningún obstáculo para que acepte, digamos, la tentación que le está poniendo Ruth. Boaz sabe que de él tiene que salir Mashiach. Boaz es un hombre anciano, grande, lleno de sufrimientos, porque dijimos que tenía 30 hijas y 30 hijos que todos murieron en vida. Perdió también sus 30 yernos y 30 nueras, o sea, hizo en su vida 120 levayot en su vida. Sabe que su vida ya no le queda mucho tiempo para vivir. Sabe que ella no está casada. Ella está pura, porque se acuerdan que le dijo Noemí, verajat tresach, bañarse, dicen esos sabios, que la mandó primero a la Tevilá, para que esté pura. No tiene ningún obstáculo, al pie alajá, no tenía ningún problema. Sin embargo, Boaz venció su mal instinto, no la tocó esa noche. ¿Por qué? Porque faltaba hacer las cosas como debe de ser, con jupá y kidushin, como la halajá exige. No que la halajá no permite, en ese entonces, claro que permitió esto, se hacía, podía de Kadesh Otá con Bia, pero sin embargo, no es la forma más, digamos, más elevada, más bonita. Cuéntanos, sabes que cuando la vio ahí en el Goren, con todo lo que tenía, todas las facilidades para hacer, se contuvo y Kafatz Venishba, brincó y juró y dijo que no la va a tocar hasta que no la va a casar bien como la halajá manda. ¿Por qué aquí, Jajam, sí se cuidan y con Yehuda no se cuidó? Bueno, a lo mejor ahí hay que poner más lodo sobre el asunto. Ahora, hemos estudiado varias veces que el número 6 representa la materia, ¿verdad? 6 la materia. Homer. Por lo que hemos explicado, que cualquier objeto material tiene 6 dimensiones, arriba y abajo, y los 4 puntos cardinales. 6 representa la materia en sí. Además, la palabra 6 en hebreo, ¿cómo se dice? Shesh, con 2 shin. Shin, shin. Hasta en español también 6, o sea, casi parecido. Shin es la letra del sheker, de la falsedad, de la mentira. Y por eso Olam Hazeh se llama Olam HaSheker, el mundo de la mentira. Pero por otro lado, Shin también representa Shalom, paz. Entonces tenemos Shin por un lado mentira, por otro lado paz. Shin Daled Yud, nombre de Hashem. ¿Cómo puede ser? Entonces Shin representa lo que es Olam Hazeh. En Olam Hazeh hay luz y oscuridad revueltos, bien y mal, mentira y verdad, divisiones y paz. Y es por eso que tenemos 2 tipos de Shin. Un Shin con el punto a la derecha que es Shin, y un Shin con un punto a la izquierda que es Sin, que es la primera letra del Satán, la parte negativa, y el Shin de Shin Daled Yud. O sea, es una combinación la letra Shin. Shesh incluye en sí 2 Shin, o sea, la combinación de bien y mal que existe en este mundo. Seorim, Seorá, cebada, se escribe ¿con qué? Con Sin. O sea, con la parte del Shin que representa la parte izquierda, la negativa, la mala de este mundo. Por eso dicen los sabios que Seorim siempre representa la parte baja, es comida de animales. Creo que hablamos sobre Sfirat HaOmer, mencionamos que empieza desde la cosecha de la cebada y termina en la cosecha del trigo, porque Sfirat HaOmer viene a quitar la parte animal que hay entre nosotros, la parte material, y ir
purificándonos hasta llegar a la parte del trigo que representa la parte elevada. Homer, la palabra Homer son las mismas letras de la palabra Meruach, de lo espiritual. Meruach, de lo espiritual. Ruach es espíritu. O sea, el Homer, la materia, puede ser un medio para subir a niveles elevados. Precisamente el que está metido en lo material tiene potencial más elevado, inclusive más que otro. ¿Por qué? Porque ser desprendido de lo material y mantenerse a nivel elevado no tiene gran chiste, no tiene gran mérito. Pero estar pegado a lo material y con eso subir a lo espiritual, eso sí es algo muy elevado. Cuando uno tiene las intenciones puras de Shem Shammai y hace acciones que parecen materiales, pero logra elevarlos, esto es la materia que de ella se forma un Mashiach. Y por eso le dio cebada. ¿Qué cebada? Olam Hazeh. Dijimos esta parte baja. Le dijo, ¿sabes cuál es el secreto para crear un Mashiach? Es lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el ingrediente principal para formar un Mashiach? Tomar Olam Hazeh, hacer acciones de Shem Shammai, cubiertos con lodo de Olam Hazeh, pero que sean 100% puros. Y de esto se puede formar un Mashiach. Una semilla pudrida, pero que de ella va a retoñar una planta preciosa de una nueva vida. Como dijimos al principio, Nitzanim nir'u ba'aretz et hazamir higia vekol hator, la voz de Ruth nishma be'artzeinu. El día de Shavuot es un día donde se abrieron las puertas del cielo, donde se vio la verdad en forma que indiscutible, en forma que no había otro remedio más que recibir la Torah. Ese día se lee Megillat Ruth para recordar que aún desde las bajadas más grandes se puede volver a descubrir la luz y igual se puede seguir con la esperanza de que la Geulah va a venir pronto. No hay que desesperarse, no hay que decir que son tiempos oscuros. De la misma oscuridad, de ahí es donde va a renacer la luz de Nitzanim nirut ba'aretz, precisamente Et hazamir higia, de donde Kol hator nishma be'artzeinu, de acciones de historias como la de Ruth, que parece que de lo más alto bajamos a lo más bajo, y de ahí cómo vamos a volver a subir. Precisamente de lo bajo, ahí es donde se puede volver a subir, y esto es la forma de traer Mashiach. Como decimos en la noche de Shabbat, Migdash Melech Ir Melucha Kumitzei, el Migdash Melech, ¿de dónde? Mitoja Afeja, precisamente de la Afeja, de la destrucción, de ahí Mitoja Afeja viene el Migdash Melech a construirse de nuevo. Esperamos que pronto se construya ese Migdash Melech de la misma Afeja. Parece que las naciones van bajando tanto que hoy estamos muy bajo, el mundo está muy lleno de cosas bajas, feas, pero precisamente de aquí tenemos mucha oportunidad que vuelva a construir Beit HaMikdash, que sea pronto en estos días. ¿Estás de acuerdo?